Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Huesca, con marca Olla de Huesca. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Ojo, que ahora lo que ocurrió en Teruel, yo auguro que puede suceder en muchas provincias de la llamada España vaciada. Y eso, efectivamente, puede hacer que se intensifique, que al final la fuerza de uno o dos diputados tengan un papel determinante, fortísimo y desproporcionado con respecto a sus apoyos electorales. Y ojo, representando solamente a una provincia del territorio y diciendo que yo solo vengo a negociar lo de mi provincia, que para eso me han escogido y el resto me da igual. Esta intervención de Pablo Iglesias el pasado lunes en la cadena SER, viralizada entre la comunidad tuitera turolense y aragonesa, evidencia la quiebra de uno de los consensos más centrales del régimen del 78. De las cosas de Estado, de lo importante, que solo están autorizados a hablar determinadas personas en determinados lugares y sobre determinados temas. Que puedas acceder a una sanidad pública de calidad porque han cerrado el consultorio de tu pueblo y el hospital más próximo lo tienes a más de una hora por unas carreteras que llevan décadas sin un mínimo mantenimiento, o que la escuela donde llevas a tus hijos la cierren porque no cumple con los ratios mínimos, deben ser minucias para la altura intelectual de hombre de Estado medio español, pero que no se olviden que son la materialización misma del propio Estado en el territorio. A este olvido colabora enormemente la construcción de una burbuja mediática e informativa que tiene su límite de perímetro en la M30. Solo los diputados provinciales, pero también los de esa Alianza Energía y Territorio Aliente, movilizándose el próximo 16 de octubre en Madrid, o el Movimiento de Acción Rural luchando por la atención primaria digna en las cuencas mineras. Hay más país fuera de ahí y se está levantando para dejar de estar excluida de los debates de Estado y de ser tratado como algo folclórico y conservar en un museo para ir de visita los fines. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant. Muy buenas a todas, todos y todes a un nuevo Moliendo Gordo. Como es costumbre en la Casa Monoter, no me encontraré solo, pero en esta ocasión me acompañarán dos personas desde el inicio del programa. El clásico, el típico, el hombre que hace esto solo porque lo puede hacer en pijama, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? Pues de pistón, Julián, hoy lo vamos a pasar muy bien, desde luego, eso está garantizado. Bueno, como siempre, ¿no? Bueno, a veces no tanto. Y el segundo en discordia, la persona que hace la única política de defensa de Aragón realmente posible a día de hoy, política memética, hoy nos visita en Radio Monotes Aragón Memes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvengut, bien plegado a Moliendo Gordo. Hola, muy buenas. Pues muchas gracias. A pasar un poco bien aquí con vosotros. Que ya tocaba. Por supuesto, ya tocaba, ya. Estupendo. Ahora vamos con la entrevista, pero me parece que David tiene algo preparado para la ocasión. Pues sí, la verdad es que así es, Julián. Por si no habéis estado al tanto, que sepáis que se ha liado. Estáis aquí los dos súper tranquilos y el resto de la ciudadanía aragonesa tranquila. Pero se ha liado, estas semanas se ha liado y se viene gorda. Porque, aunque supongo que nuestros ilustrados monoters ya más o menos lo sabrán, pero vamos a poner un poco en situación al personal de esta, ¿no? De esta movida, de esta liada que parece que a nadie se ha enterado, ¿no? Resulta que el pasado miércoles de la semana pasada fue aprobada en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza una moción que venía de Vox para que Zaragoza aspirase a ser sede oficial de la futura Agencia Espacial Española. Una iniciativa, por otra parte, promovida por la Agencia Espacial Europea, la ESA y no la otra, chiste malo, para albergar un centro de incubación de proyectos aeroespaciales. Bueno, hasta aquí, ¿no? Convendréis conmigo que más o menos todo correcto, dentro de lo correcto que puede ser comprarle cualquier cosa al estercolero político llamado Vox. El problema viene
cuando, el gobierno de Aragón, el pasado 8 de junio, presentó la candidatura de la provincia de Teruel a ser dicha sede, ¿no? Y la moción del Ayuntamiento de Zaragoza fue aprobada por 28 votos a favor y 3 abstenciones. Es decir, votaron todos los partidos excepto Zaragoza en Común. Y adivinen quién están en el gobierno de Aragón. No sé si os suena quién, el cuatripartito, quién está ahí dentro. Pues sí, así es, amigues. PSOE y Podemos también votaron a favor de esta iniciativa después de que el PSOE metiera una enmienda dentro de la proposición de Vox para que la candidatura fuera conjunta entre Teruel y Zaragoza. De nuevo, el PSOE se confirma una vez más como haciendo amigos y Podemos tiene la misma unidad de acción y coordinación que cuando nació, es decir, ninguna. Claro, esto evidentemente pilló a contrapié a la clase política. Podemos salió en el diario Teruel rechazando desde la Consejería de Universidades que esa moción, rechazando la moción, que la moción no la aceptaban, y afirmando que la candidatura única y exclusiva era la de la provincia de Teruel, y el PSOE, pues evidentemente, pesoando, haciendo como que no pasaba por allí. Bueno, tranquilos, no problema, la verdad es que no queremos ningún problema para este cuatripartito que nos está llenando de gloria a Radio Monotes. De verdad, nosotros solo venimos aquí a aportar soluciones y siguiendo, vamos a aportar una solución siguiendo esa filosofía del éxito que tuvo el pack multiaventuras de viaje taxi-tren, que propusimos la temporada pasada como solución al problema de las conexiones ferroviarias con Valencia. Para este problema también tenemos una solución, rollo pim pam propuesta, Carmona Rules. Solo esperamos no acabar el Consejo de Administración de Forestalia. Por Dios, si vamos a hacer esos, Aragón Memes, Monoters, encargaros de pararnos los pies, por favor. ¿Te imaginas que acabamos de vicepresidentes de Forestalia? O de directores de DIRCOM, directores de comunicación. De CEOs. A ver, comprando periódicos saldríamos todos los días en la contraportada del diario de Teruel. Todos los días. Bueno, y Heraldo ya, porque sería ya como top. Bueno, entonces, la idea es, a pesar de lo quejosa que está la gente, no está... Esta no es de Zaragoza queriéndose llevar todo, Zaragón en roba. Bueno, la propuesta es un llamamiento a que la candidatura de Zaragoza continúe su curso y vayamos como turelenses, como zaragozanas, como aragonesas a una nueva carrera espacial que nos ponga en el mapa internacional, ¿vale? Es una oportunidad que no debemos rechazar para poner Aragón, Teruel, Zaragoza en el mapa. Y, ¿por qué no hacer pues las series, las pelis o lo que surja de esto, ¿no? Entonces, ¿me acompañáis, Julián, Aragón Memes, en esta propuesta totalmente abierta a vuestras mejoras? Sí, a mí la idea me fascina. A mí me parece una buena idea, vamos a ver. ¿Una buena idea? Vale. Tomaros esto como una especie de borrador, una lluvia de ideas, es decir, como cuando presentas una idea a una gran cadena o alguna, ¿no? Vas ahí de guionista todo pincho, ¿vale? Esto es un borrador, entonces yo voy a ir soltando cosas que se me han ido ocurriendo y, bueno, podréis ir haciendo vuestras aportaciones, ¿no? Y... Entiendo, David, que en estos roles de Guerra Fría, Teruel por climatología tiene que ser la Unión Soviética. Bueno, vamos a ver, vamos a descubrir las cosas poquito a poco. ¿Esa puede ser la idea o no puede ser la idea? Lo primero, evidentemente, hay que establecer los bloques, ¿no? Geográficamente los tendríamos más o menos claros, pero hay que ponerles nombre, ¿no? Entonces, mi propuesta es, ¿vale? Separar los dos bloques, ¿no? El bloque Zaragoza, Upper Aragón, Lower Aragón, como la parte turulense, como la RDT, o, que son el acrónimo, las siglas de la República Despoblada de Teruel, o turulense, ¿vale? Y la parte de Zaragoza como RFZ, República Federal de Zaragón, ¿vale? Que esto ya lo dejamos a vuestra decisión. Podría anexionar, en su caso, a Huesca. Porque, claro, aquí hay un problema muy importante,
que es que la ciudadanía libre de la República Federal de Aragón no tendría pistas de esquí si no anexionara a Huesca. Eso la RDT, la República Despoblada de Teruel, lo tiene solucionado, ¿no? Porque tiene sus pistas propias. Pero bueno, en cualquier caso, la ciudadanía libre de la República Federal de Aragón necesita las pistas, necesita disfrutar del placer blanco en todos los sentidos, que todos sabemos lo que ocurre en las pistas de esquí, con todas las cosas blancas. No sé cómo lo veis, si le cambiaríais el nombre, haríais alguna aportación o os parecen bien los dos bloques. ¿Sin pues miedo? Yo sí, me quedaría con República Despoblada de Teruel. Tú te vendrías allí. Sí. Y luego con Zaragón, no sé si llamarla simplemente República Única de Zaragoza. República Única de Zaragoza. Única de Zaragoza. Oh, esa sería una idea, República Única de Zaragoza. Sí, porque rollo como que lo amortiza todo, ¿no? O sea, es... Solo Zaragoza. Solo Zaragoza. El resto... Utebo ya es territorio muy lejano. Eso ya queda a desmano. Ya la peña no puede vivir ahí. Entonces, claro, ahí hay un problema. ¿Qué hacemos con Egea? Que ahora mismo es el centro del mundo de Aragón. Porque es el sitio donde nació nuestro presidente, donde se lleva, donde se invierten todas las cosas. Nuestro líder supremo. Efectivamente, el líder supremo. Nuestro molto honorable presidente. Claro. Y luego otra cosa. Tiene que haber, o sea, si hay dos bloques, tiene que haber un muro. Esto es un clásico de estas cosas. Entonces aquí, la propuesta es, mi propuesta, no sé cómo lo veréis vosotros, es montar una laguna de Gallo Canta. Primero porque tiene ese carácter de frontera natural que está en ambos lados, ¿no? Está en ambos bloques. El muro, bajo mi punto de vista, no debería cruzar la laguna porque hay que respetar la naturaleza, y solo sería alrededor, porque así, aparte de respetar un poco la naturaleza, tendríamos pues esa épica de los checkpoints del muro de Berlín, ¿no? Pero además tendríamos la mística del fenómeno de los potenciales balseros turolenses que huyen de la República Despoblada de Teruel buscando la libertad de la República Federal. Es decir, tendríamos los fenómenos fronterizos más famosos, o sea, uniríamos Cuba y la URSS. O sea, los fenómenos transfronterizos del comunismo, los dos. Entonces, eso es un potencial muy fuerte. Porque la alternativa, no sé qué pensáis. ¿Dónde pondríais el muro? ¿Dónde estableceríais el límite? Hombre, Paniza sería una buena idea, ¿eh? Así, cogéis un trocito, poco a poco. Ahí vamos a ir conquistando hasta que lleguemos... Poco a poco. Hasta que lleguemos a Cuarte de Huelva. Y claro, vamos... Claro, porque según en tu propuesta, como solo existiría Zaragoza, el resto solo serían torres de vigilancia o algo, ¿no? Para evitar que el enemigo avance. Entonces, allí en Paniza estaría guay. ¿Sabes? Y así también tendríamos viñas. Bueno, eso en el Bajo Aragón también tenemos. Pero bueno, en cualquier caso, no es mala propuesta, ¿no? Ya que a mí Gallo Canta me parece buen punto para el muro de Berlín por adherencia familiar. O sea, amigo, ahí tienes intereses, ahí tienes tierras. Claro, yo tengo almendros ahí. ¡Hostia! Bueno, yo no, mi padre, pero algún día serán míos. Heredarás. Bueno, algún día tendré tierras yo. Bueno, pues más o menos, ahí o en Paniza o en Gallo Canta ponemos el muro. Y bueno, evidentemente hay que hablar del poder político. Es importante. Mi propuesta es que, por un lado, la República Despoblada Turolense, en la República Despoblada Turolense campe a sus anchas el régimen del Teruel extesinismo, es decir, la hegemonía completa y absoluta de Teruel existe, como partido único que, tras haber tomado el poder en la revolución contra la España llena, derrocaron al régimen del maite-pericismo y ahora actualmente se encuentran en una fase de hermetismo y verticalidad con el guitartismo, es decir, un poco clonaríamos la URSS, ¿no? Pero en clave rural y de España vaciada. Y por supuesto la capital...
Probaréis quitarte borrando a la gente de las fotos. Efectivamente, así. Así, esa es la filosofía. ¿Vale? Sí, Adiós, Joaquín. Ojo, cuidado. Ojo. Por supuesto, la capital no podría ser Teruel, porque si no, ¿qué mierda de república rural es esta? Entonces, está claro que Teruel acabaría siendo un gulag, donde acumular a todos los desertores del Teruel existinismo, así como todos aquellos alineados con las tesis de los lágrimas de Urbanita, ¿vale? Entonces, Teruel sería como un metagulag para todos aquellos que renuncian de la España vaciada, del Teruel existe, y se alinean con los argumentos de los lágrimas de Urbanita. Y evidentemente la capital no puede ser otro sitio que el Soviet Supremo Rural de Ayepuz. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Por cierto, el 16 de octubre tienen ahí movida, Festival contra la Despoblación. ¿Pasaría Ayepuz a llamarse Guitartegrado? Podría ser Guitartegrado. No descartaría, aunque yo creo que Guitartegrado no es Guitartes de Cutanda, que está al lado de Calamocha. Igual podría ser Guitartegrado y Ayepuz ponerle el nombre de algún héroe, como Leningrado, ¿vale? Pues el Lenin de la revolución contra la España vaciada, contra la España llena, pues el héroe. No sé quién podría ser el héroe. Podría ser Joaquín, por ejemplo. ¿Sabes? Ojo. Podríamos poner, ¿no? Egeagrado, ¿vale? Que Ayepuz fuera Egeagrado y Cutanda, o si no, fuera Guitargrado, ¿vale? Para que luego no nos diga que siempre nos metemos con él. Mira, le hemos puesto su nombre a la capital de... Eso es más de lo que le van a dar en el Senado, que lo sepa. Se estamos haciendo un favor, la verdad. Les estamos marcando el camino político. Esto es para cumplirlo y para salir el mapa. Eso en el lado de la República Despoblada Turolense. En el otro lado, que sería la República Federal de Aragón, reina el orden urbano, evidentemente, con elecciones democráticas y pluralidad de partidos, en la que, sin embargo, siempre acaba ganando el partido del consenso, Lambán Aliaga Díaz Soro. Ese sería el nombre del partido, ¿vale? Sería un partido generado tras los sitios de Zaragón, con inspiración en el compromiso de Caspe y siguiendo la tradición esa de Zaragón, tierra de pactos, durante los ataques sufridos por la revolución contra la España llena. Es decir, habría otros sitios, ¿no? Por parte de los ruralers, ¿no? de la República Despoblada de Teruel. Zaragoza resistiría y de ahí montarían un partido que sería Lambán Lega Díaz Soro, ¿vale? O sea, sería el partido que lo albergaría todo, ¿vale? Porque claro, evidentemente en esa revolución, ese ataque tan despiadado, pues ese partido, Lambán Lega Díaz Soro, se formó como respuesta a la revolución de esos diputados provinciales que amenazaban la estabilidad democrática de la que nos hemos dotado, ¿vale? Es decir, como amenazaban el régimen democrático, pues tuvieron que aliarse en un partido mega consenso llamado Lambán Lega Díaz Soro, ¿vale? Sería el partido de la hostia, ¿vale? Evidentemente siempre gobernaría Lambán. Eso, la correlación de fuerzas dentro de ahí no varía, ¿vale? Siempre es el que más manda. Me acabo de dar cuenta de que en esta carrera Zaragoza se quedaría a Fernando Simón. Bueno, como científico. Bueno, da igual, nosotros tenemos nuestros científicos. Nuestros científicos. Podríamos, yo qué sé, pues nombrar ministro de ciencia al presidente de Dinópolis. Que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Se fue Luis Alcalá, ahora está... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, podríamos nombrarlo como que representara el ministerio o el Politburó Supremo de la ciencia. ¿Vale? Tendríamos un observatorio también ahí. Alberto Cobos, dices. Alberto Cobos, eso. ¿Cómo tiras de Google, Julián? Sí. No, yo sabía que era uno de los que aparecía mucho con él antes, entonces es como... Pero bueno, sí, lo podríamos nombrar.
En Zaragoza tendrían otras cosas. Tendrían, pues un descampado con los restos de la Expo. Pero bueno, nosotros tendríamos nuestro potencial. ¿Ya? Entonces, esto como el plano un poco de pues el sistema político, el sistema geográfico. Una vez ha pasado esto, ahora hay que empezar a definir como los hitos y los personajes que van a aparecer en esta carrera espacial, porque hasta el momento solo hemos definido como el cuadro general, ¿no? Entonces, en toda carrera espacial hay como 4 o 5 elementos. Bueno, 4 en realidad, ¿vale? Una es el primer satélite que se lanza, ¿vale? Otro es el primer ser vivo. Y el tercero es el primer humano. Y el cuarto, más o menos, sería el paseo lunar o la primera actividad que se hace en el espacio, ¿vale? Luego pues, puede ser llegar a la luna, ¿no? Entonces, vamos a proponer la nuestra propia. El primer término, ¿no? El primer satélite. En el caso de la anterior carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos, todo empezó con Sputnik, ¿no? Que lanzó un bip bip, ¿vale? Que lo pillaron todos los radioaficionados del mundo. La propuesta aquí es, como esto ya está más quemado, o sea, si mandamos otro Teruel Ich, pues eso va a quedar un poco ahí fofo, ¿no? Es decir, van a hacer lo mismo. Aquí el reto es a ver cuál de las dos potencias, la República Despoblada de Teruel o la República Federal de Aragón, lanzan en órbita o ponen en órbita el primer robot jotero basado en inteligencia artificial y Big Data que transmita 24/7 en Twitch jotas del Pastor de Andorra o José Otto o cualquier jotero que aprenda mediante Big Data o en su defecto el Somos de la Bordeta, ¿vale? O sea, aceptamos, ¿no? Algo rojo en esto, ¿vale? No sé si le meteríais otra cosa, pondríais en órbita otra movida más aragonesa. De momento esto es lo que hay, se puede producir cambios. Igual lo lanzaríais en otra plataforma, YouTube, ¿no? O sea, imaginaros un robot de inteligencia artificial cantando jotas compitiendo con Ibai. O sea, eso... Claro, yo Twitch lo veo bien. A mí Twitch me parece la plataforma óptima. Quizá también podría hacerse algo en TikTok. TikToks. Bueno, se puede combinar los dos, ¿no? Vídeos cortos de promoción, ¿no? En claro. TikTok, pero 24/7 en Twitch. Retos del robot, ¿no? Por ejemplo, pues orbitar alrededor de la luna. No, pero eso ya va más adelante. Eso sería el quinto paso, ¿no? Que es hacer algo en el espacio. Vale. Pues entonces el TikTok para el final. Vale, hacer algo rollo más TikToker. Claro, ya más rollo reto. Claro. El siguiente paso sería lanzar un ser vivo, ¿vale? Para el caso de la República Federal de Aragón, creo que está claro, ¿no? Un siluro del Ebro, ¿no? Exacto. Un siluro del Ebro. Había pensado lo mismo, un siluro. Efectivamente, es el símbolo. Ya está. O sea, es que además va a sobrevivir. Si ha sobrevivido en esos días, sobrevive en cualquier condiciones. ¿No? Vale. Es un emblema tope. Entonces, eso lo tiene claro. En el caso de la República Despoblada de Teruel habría más dudas, porque podría ser una buena opción, podría ser un molino, ¿no? O en su defecto una seta molinera que ha devenido especie endémica gracias a la invasión de los macroparques. No sé si habrá que recordar. O sea, hubo una persona que dijo que no me acuerdo si fue @teruelano, que dijo que las macroinstalaciones de molinos y de macroinstalaciones de renovables en general iban a aumentar el turismo micológico. Entonces, claro, sombra hacen, ¿eh? Efectivamente, o sea... Sombra hacen para las setas, que es importante, ¿eh? Efectivamente, entonces... Ojo. Claro, sería una especie súper endémica de esto, porque claro, la revolución contra la España llena, si empieza ahora, llegará ya cuando ya está todo hecho casi, o sea, o parará lo último, no. Entonces,
Claro, esas especies también recordarán un poco el antiguo tiempo, ¿no? De colonialismo, extractivismo y tal. Y puede ser una buena, o una seta, o un molino que ya con el tiempo ya empezarían a andar, empezarían a hablar. Porque si son capaces de crear vida, pues también igual un día echan a De andar. paso, Claro. serían como Ents, ¿te imaginas? Pastores de molinos, Efectivamente. pastores de aerogeneradores. Sería... Eso abriría un mundo de posibilidades. Luego, el tercer paso sería, pues, el humano, el primer humano, ¿no? Para la República Despoblada de... Perdón. Para la República Despoblada de Turles estaría bastante claro nuestro ERE, nuestra proyección más internacional y posmoderna, el niño de la piscina de Fuentecerrada, emitiendo desde el espacio un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la tranquilidad. Yo creo que esa sería la apuesta, ¿no? O sea, eso... Contra eso no hay nada que hacer. En cambio, para la República Federal de Aragón habría más dudas, ¿no? Porque por un lado, una buena opción sería el enésimo entrenador fracasado del Real Zaragón, que militaría, en este caso, en segunda preferente. O, por otro lado, uno de los señores del Palo que están por la Plaza del Pilar, Paseo de Independencia, etcétera, para que evangelizara y llevara a la Virgen del Pilar lo más alto posible. Yo creo que... A ver, a mí los señores del Palo me gustan mucho, porque me parece un espectáculo en sí mismo. Pero bueno, hay margen de mejora. No sé si mandaría a otra persona de Teruel o de Zaragón a Zaragoza como primer humano mandado por la carrera espacial aragonesa. Yo de Zaragoza sí. A ver. Mandaría a un posible némesis del niño de la piscina, que sería lo contrario a la tranquilidad, el nerviosismo. El nerviosismo. Yo llevaría a Cuello Raso. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! Ese personaje... Ah, Cuello Raso. Sí. Emitiéndolo del puto Gerona. Y eso estaría muy guapo. Esa es buena idea, no había caído. Hombre, una combinación Cuello Raso, un señor del Palo, también estaría muy guapa, ¿eh? O sea, ya se han mandado a uno, entonces podemos mandar a dos. No, tampoco pasa nada, ¿eh? Y bueno, ya un poco para finalizar, habría que hacer pues la primera actividad en el espacio. Puede ser, ¿no? En el caso de la anterior carrera espacial fue el primer paseo lunar o paseo espacial. Eso también está gastado, o sea que lleguemos a la luna allí, se aburre el personal. En este caso, parecen bastante claras las apuestas. Para la República Despoblada de Turense, el reto sería jugar la primera partida de morra en el espacio. Eso creo que... Eso creo que es sería... lo más épico que se puede hacer en el espacio. Eso sería... Y encima el sonido no se transmite, pueden gritar lo que quieran, ¿no? A tope. Y para la República Federal de Aragón, lo suyo sería optar por, evidentemente, realizar la primera ofrenda espacial a la patrona de Aragón, la Virgen del Pilar. No sé qué os parece la propuesta. ¿Haríais otra cosa en el espacio? Venga, Hombre, contéis. siendo la República de Aragón, podría ser el primer esquí galáctico. ¡Hostia! Subirse a un monte, subirse a un cráter y descender. El primer descenso en esquí ¡Ojo! por la luna. Eso estaría guapo. Ahí a lo loco, mandar a Solans, por ejemplo. ¿Eh? Y, hostia, estaría todo guapo. La primera pista de esquí ahí, claro, llenarlo todo de... de ahí ya empezar a hacer pistas de esquí y sobre todo lo más importante que te lo financiará el gobierno de Aragón. Porque eso es lo fundamental. Pues muy bien, hasta aquí mi propuesta. Hemos aportado cosas. La semana que viene, en el programa que viene, igual tenemos una visita muy cinematográfica. Hasta aquí podemos leer, ¿no, Julián? Sí. No. ¿Puede hacerlo o puede que no? O puede que no, no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso nosotros hemos hecho los deberes. Nosotros tenemos
una propuesta no solo política, no solo espacial, tenemos una propuesta cultural, que esto se puede llevar al cine. Y bueno, hasta aquí con las aportaciones, con las mejoras que habéis hecho, pues igual pasa algo, no sabemos, pero bueno, eso es lo que hay. Quedamos a disposición de las instituciones y las productoras de televisión que les interese esta idea. Puede ser hasta Teleteruel, por ponerte un ejemplo, pero bueno, en cualquier caso, es free para todos. Pues a ver si con suerte triunfa la idea y nos dan más pasta que lo que estamos pillando en el Patreon. Imagínense las fiestas monotes que nos podríamos montar mientras el sueño se hace realidad a meter pasta en el Patreon. Patreon.com/radiomonotes. La turrita del Patreon. Queremos dinero. Estamos cansados de trabajar gratis. Así es. Si lo vamos a gastar todo en fiestas. Así que... Claro, nos vamos a gastar todo en alcohol y en droga con vosotros y vosotros. O sea, no... Vamos a socializar luego todo eso. Vamos a hacer un reparto de la riqueza del Patreon. Totalmente. Esto sí que es la república despoblada de Radio Monotes. Totalmente. República Federal despoblada de Radio Monotes. Así es. Federal o confederal. Ya eso es lo que se decía en la asamblea. Que ahora sí que sí, de verdad, Monotes de la buena. Vamos con la entrevista a Aragón Memes. Aragón Memes, cómodo, tranquilo. Vamos a ello. Venga, vamos a ello. Aragón Memes, formas parte de ese fenómeno tuitero de cuentas regionales, autonómicas, provinciales que no para de crecer. ¿Qué te movió a montar Radio Monotes, iba a decir? ¿Qué te movió a montar Aragón Memes y por qué Aragón tenía que estar ahí? Bueno, pues hace aproximadamente 4 años surgieron muchas cuentas de memes regionales, que al principio se llamaban Bols, por ejemplo, Teruel Bol, Soria Bol, Cuenca Bol, Murcia Bol. Y bueno, esto combinado, por un lado, pues mucho humor propio de la zona, pues sobre tópicos locales o sobre calles en mal estado o romerías, lo que fuera. Y era un tipo de humor que me hacía mucha gracia, por una parte, y por otra, pues aprendías a conocer otras partes de España o incluso del propio Aragón. Y claro, a mí siempre me ha gustado Oregón Televisión. El humor de Oregón Televisión es humor somarda, irónico, de reírse de uno mismo. Y nada, me dije, oye, venga, puedo hacer una cuenta de Twitter. Y vi que está cogido Teruel, Huesca, Zaragoza, y digo, joder, pues es que ya lo único que me queda y luego que tendrá más repercusión, pues Aragón. Y digo, venga, voy a hacer una cuenta, la de Aragón Memes. Y luego, pues porque creía que tenía que estar Aragón era, bueno, porque como surgieron muchas cuentas de provincias, de localidades, incluso de barrios, pues dije, joder, hostia, que tenemos que estar nosotros, hostia, que tenemos que estar también Aragón representando. Vale. Es que si no, no puede ser, ¿eh? Joder. No, pero es curioso que no estuviera. O sea, en el sentido de que, ¿no? Como que hay un poco más, a veces, como mucha tendencia a... Esto hablamos también desde Teruel, que claro, con un movimiento como Teruel existe, es como lo tienes ahí. Pero es como que hay más tendencia, ¿no? Como a considerarse turolense, ¿no? O algo así, que más que como aragonés, ¿no? O sea, como que prima el provincianismo, si se puede decir, ¿no? A identificarse antes en Aragón. Eso en otras comunidades autónomas, por ejemplo, no pasaría, ni de coña, vamos. Sí, eso es verdad, depende, pero también depende mucho de las personas, ¿eh? Yo creo que aquí en Aragón, la gran mayoría creo que sí que nos sentimos aragoneses, pero también muy de nuestra provincia. Y yo creo que, como has dicho, en otros sitios se consideran, por ejemplo, yo qué sé, extremeños y ya está. No se sienten extremeños y cacereños, o se sienten castellano-manchegos y conquenses, sino yo creo que lo que menciona es verdad. Es decir, nos sentimos muy de nuestra provincia. No sé por qué, tampoco. No sé ese sentimiento que aquí ocurre y en otro no. No lo sé. Sí, aquí, bueno, es complejo saber dónde viene. Teruel, por ejemplo, es como muy por el movimiento ciudadano. O sea, eso es como una marca, por así decirlo. Entonces, marca de la casa. Claro, entonces
En otros sitios es como, no sé, me cuesta más entenderlo en el sentido de, ¿no? Porque, pues no sé, Zaragoza, bueno, la ciudad evidentemente tiene como una marca, una identidad muy, muy fuerte, pero la provincia, Huesca es diferente, ¿no? Porque ya tiene más parajes naturales, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero es curioso. Yo creo que en Zaragoza sí que existe, y creo que existe en Zaragoza y no alrededor, o sea, Zaragoza ciudad, me refiero, no sé si tanto en la provincia, que pasa un poco como en Madrid, ¿no? Que en Madrid dicen, bueno, es que Madrid es España, ¿no? Pues yo creo que en Zaragoza es Aragón, ¿no? Es y ahí Aragón. tenemos la famosa canción de KCO de Soy de Aragón, sacando ahí el mañismo patrio. Entonces yo creo que conforme te vas alejando de Zaragoza, a mí me parece que hay como, o sea, esa rivalidad que tenemos siempre con Zaragoza, ese, no sé, parte complejo, parte... Totalmente es un complejo. Todo esto porque que hablamos muchas veces. Sí. rivalidad ninguna, o sea, no ganan 100 a No, 0. no. O sea, A ver, Bueno. que va a competir Teruel o Huesca en población con Zaragoza. Claro. Si eso es como un crío de 5 años vaya por un adulto de 25, si le va a escrachar. Entonces, yo creo que ahí perdemos también esa identidad aragonesa, en parte. sí, eso puede, sí, probable. Pero bueno. Se habla mucho de, bueno, la segunda pregunta es un poco, se habla mucho de Twitter como un lugar oscuro lleno de insultos y amenazas. Sin embargo, cuentas como la tuya y la relación como de buen rollo y fraternal que tenéis con otras cuentas territoriales no parecen estar en esa onda tuitera, ¿no? Hay mucho humor, mucha, ¿no? Y eso como que hace que Twitter no sea tanto lodazal, ¿no? Aún se puede estar en Twitter de otra manera. ¿Es esta España plurivirtual más parecida a la España real o a la que deseamos que exista? Y bueno, sí, eso. Pues yo creo que Twitter lo que siempre se ve o lo que más sobresale es lo que habéis dicho vosotros, el lodazal, el insulto, la agresividad, el facha, comunista, vegano, no sé qué, madridista, culé, eso es lo que más siempre se ve, en la punta del iceberg, por así decirlo, pero luego te vas buceando, vas viendo bien Twitter y ves que la mayoría de fotos son pues de perritos o gente que habla sobre sus viajes o sobre el equipo de su pueblo, que hay de todo. Es decir, sí que es verdad que lo que más se ve es el lodazal, pero tú buceas un poco y encuentras pues cosas bastante agradables, por así decirlo. Y en cuanto a la otra pregunta, pues yo creo que sí tiene, por esto que os he dicho, que el lodazal es la punta, sí que tiene que ver Twitter con España bastante real, pues como somos, de gente, creo yo, quizás lo estoy idealizando todo mucho, pero gente agradable, simpática, dispuesta a ayudar. Pero vamos, yo no creo que esas discusiones políticas, por ejemplo, que hay en Twitter, no se materializan luego en la vida real porque, joder, esa crispación que a veces ves en Twitter no se ve en las calles. Hace tiempo, no sé quién comentó que si en el 2015 hubiera habido elecciones solo en Twitter, hubiera ganado Pablo Iglesias y el número 2 era Alberto Garzón. Sí. Y luego ocurrió lo que ocurrió. Y ahora igual, yo creo que ahora, si se hicieran elecciones, ganaría allí igualado, pero demos Vox y años luz el PSOE y PP. Y eso luego no se materializa en la vida real. Porque una cosa que hay que tener muy en cuenta es que no todos los españoles están en Twitter. Ya no lo digo por la gente mayor, sino la gente de nuestra edad, que mucha gente no está en Twitter. Sí, bueno, no, es como que un poco a la vez burbuja, es decir, Exacto. Muchas veces, ¿no? Como se crea como una realidad paralela. También es verdad que aquí hacen una cosa en los medios de comunicación que a mí no me gusta nada, que es como entiendo que los medios de comunicación se tienen que adaptar al mundo de las redes sociales, pero lo que no puede ser es que saques titulares de tweets. De tweets, perdón. Sí. En el sentido de que, bueno, hacer un tweet, más allá de la opinión que expreses o dejes de expresar, no es un partido hablando, no es
puede ser una organización social. Para eso hay notas de prensa, hay ruedas de prensa, hay miles de cosas, ¿no? Entonces, igual ese tiempo que dedicas al clickbait de pillar mierda de Twitter para ganar visualizaciones, lo podrías dedicar a hacer un periodismo un poco más serio. Esa es mi opinión. Pero claro, eso, ¿no? Hace que como que haya más bulla, que haya, ¿no? O sea, al final es... Claro, depende mucho de la red social, pero Twitter está en gran medida pensado para eso. O sea, para la respuesta fácil, el gatillazo fácil, todo muchas veces dificulta. Y eso, pues, claro, si te sumas a la vorágine y acabas trasladando la dinámica de Twitter a los medios convencionales, por así decirlo. Pero bueno. Sí. Porque luego también el problema es con Twitter, lo malo, por así decirlo, que tiene Twitter es la inmediatez y que nos ha acostumbrado a que todo tiene que ser inmediato y rápido. Y claro, los medios de comunicación, en mi opinión, tendrían, creo yo, que pensar más en la calidad que no tanto en la cantidad o rapidez. Twitter, yo siempre digo que Twitter es la red social con la que primero te has enterado de las noticias. Pero las noticias esas pueden ser falsas o verdaderas. Sí, más cuando se ponen, ¿no? El fenómeno este de las fake news y tal. Sí, bueno, muchas veces... Joder. No, pero aparte, claro, es como... Me acuerdo cuando empezaron, ¿no? Como todos los procesos de digitalización de los medios de comunicación, y aún continúa, ¿no? Que ahora se extrañan un poco los grandes medios de comunicación que la gente no se suscriba a ellos, los españoles. Claro, es que tú comparas lo que ofrecen, las suscripciones que ofrecen medios... Joder, yo tampoco soy muy de medios internacionales, pero joder, tú comparas lo que ofrece The New York Times, por ejemplo, o The New Yorker, con lo que se está ofreciendo aquí el país, y... o sea, es que no hay color. Sí. Entonces... ¿Y crees que estas cuentas en redes sociales, ¿no? Estos territorial bots o no, Twitter plurivirtual ha contribuido a visibilizar realidades que estaban, digámosle, ocultas en ese centralismo urbanita de Twitter, ¿no? De smoothie y foto? Pues hombre, yo creo que sí. A ver, todos siempre hemos sabido que la gente que suele ser de las grandes ciudades y más los madrileños son muy chuletas. Hombre. Es el tópico. Es decir, aquí somos cabezudas y son chuletas. Pero claro, con esto sobre todo de Twitter sí que ha habido mucho, yo por lo que veo, mucha lágrima de urbanita. Por ejemplo, no sé quién se quejó, algo así como que es inadmisible que, no me acuerdo si era Madrid o Valencia, bueno, no me acuerdo cuál de las dos, que es inadmisible que esté teniendo cercanías y llegue 5 minutos tarde y sea tan viejo. Y yo le respondí que es un cercanías, un plato típico. Porque es verdad, es que aquí no sabemos que es un cercanías. Y claro, a veces yo creo que en Twitter también lo que te ayuda, al menos a mí, es saber las realidades de los pueblos y, por otro lado, las realidades de las ciudades. Por ejemplo, Amazon al mundo rural ha hecho bastante ayuda, porque te permite, en parte, comprar productos que no te tienes que desplazar hacia una ciudad. Y al revés, permite que tu pequeña empresa, que quizás no podrías vender en tu localidad, pueda vender a todo el mundo. Por decir, un caso con esto del internet. Y con Twitter igual, tú permites conocer la foto de las webs de Gran Vía, que yo creo que es la única foto que tienen en Madrid. Y al revés, y ver desde tu ciudad pues fotos de la naturaleza o de animales que poco más crees que no existen. Sí, no, a pesar de que ¿no? se concentra un poco también porque, bueno, al final es una competición por la atención, entonces, claro. Sí. Es como que hubo un momento de esto, por ejemplo, estaba leyendo estos días, Marta Cambronero, aquí mandamos un saludo, hizo el otro día un artículo en El Salto, que hablaba un poco de las redes sociales, ¿no? De cómo nos relacionamos con ellas, las esferas comunicativas que generaban y todo. Y venía a decir que, bueno, al principio se creía mucho en el utopismo, ¿no? De plataformas como Twitter, etcétera, que iban como a democratizar la comunicación, que en cierta medida sí que ha habido un punto de eso,
pero que Sí. al final ha acabado atrapado en dinámicas como más mayoritarias o no. Al final, como que la ley, o sea, la esfera pública que había antes se ha replicado, pero en Twitter, o incluso se ha ido de madre, ¿no? Con todo el tema de la extrema derecha y los bulos, etcétera, ¿no? Entonces, como que al final ese utopismo, ¿no? Que podría ser más igualitario, por así decirlo, y facilitar que otras realidades se visibilizaran en el espacio virtual, a día de hoy es un poco más complicado. Sí. A ver, con eso que has mencionado sobre lo de Twitter, Twitter es una herramienta y como muchas herramientas, las puedes hacer un buen uso de ellas o un mal uso de ellas. Un buen uso es lo que has dicho tú, permite que la opinión de cualquier desustanciado pues salga en Twitter. Que, por así decirlo, mi opinión en Twitter sea igual de vista que la opinión de otros. Siempre teniendo en cuenta los seguidores. Cuanto más seguidores, más fácil que tenga repercusión. Pero luego también ese otro lado de el uso de bots y campañas coordinadas para intentar influenciar a las personas, porque hay mucha gente, ya no en Twitter, sino por ejemplo en TikTok, que son gente joven, más joven que yo, mejor dicho. Y que nosotros también. Yo tengo 40 años, ¿sabes? Gente joven. Incluso menores de edad que no tienen muy claro qué votar o qué pensar o tal, y claro, aprovechan las redes sociales, que es una cosa que todo el mundo tiene a su alcance, para pues visibilizar algunas cosas o hacer propaganda de su partido o lo que tú, o campañas en general de lo que sea, o de compra este producto o de lo que sea. En ocasiones has lanzado opiniones polémicas, alguna de ellas relacionada con el turismo en el Pirineo aragonés, por ejemplo, sobre la ampliación de Cerler por Castasena, en la que hiciste una comparación entre este valle y el de Tena o Benasque, donde el esquí está plenamente asentado. ¿Han vaciado el Pirineo de gente? ¿Lo han llenado de turistas y ahora toca apechugar con ello, aunque no nos guste? A ver, más que polémica, fue un debate que a mí la gente respondió. Que a ver, tampoco dije ninguna barra basada, pobre de mí. Un debate Sí, constructivo y sí. sereno. Aquí hay que Sí, inflar el tranquilo, mundo. con tranquilidad. Aquí siempre con tranquilidad, hombre. Tranquilidad, Siempre, aquí, Tranquilidad, siempre. A ver, sobre la pregunta del Pirineo, es que yo creo que en todo el Pirineo, en Aragón, en España, sí que se ha vaciado. En los años 40, 50, 60 no se daba servicios, no llegaba la luz, la única opción que tenías era vivir de la agricultura, o la otra opción que te daban era irte a la gran ciudad, vivir en un piso de ladrillos, con calefacción, trabajando. Sí, se ha favorecido, yo creo que en toda España, el de irse del mundo rural a las grandes urbes. Pero es que en el caso del Pirineo, ha llegado situaciones, por ejemplo, salió en un programa de Aragón Televisión, que en un pueblo hicieron la pista para acceder al pueblo cuando ya no había nadie en el pueblo, para plantar árboles, para reforestar. Es decir, es que era ya premeditado. Es decir, aquí no invierto, no hago nada, que la gente se vaya, y si me interesa esta zona por lo que sea, hago. Y ya no solamente estos casos, sino cosas tan bestias como que te inunden tu pueblo con pantanos, o que te pongan dinamita en la casa al lado, que te echen de tu pueblo, como Jánovas, como Mediano o Lanuza, que ya te forzaban a marcharte directamente. Y claro, con esto también de los turistas, uno tiene que entender cómo ha cambiado el Pirineo. Por ejemplo, a mí que me toca de cerca, el Pirineo hace 100 años la gente no vivía allí, la gente sobrevivía. Porque tienes un invierno muy duro, en el cual la ganadería, pues más o menos está para vivir, agricultura casi no tienes, porque es una zona muy abrupta y te da para huertas y tampoco es que la estación sea muy larga. Entonces, claro, si tú quieres que la gente se quede, por así decirlo, a vivir allí, te quedan ya dos opciones. La agricultura ya la descartamos. Es la industria o el sector servicios. Y industria sí que hay en Sargañánigo, pero claro, no puedes colocar una industria en cada valle. En primer lugar, pues porque es difícil que empresas decidan ir a esos valles porque no están no bien comunicados o pillan un poco donde Cristo perdió el mechero. Y claro, es que ¿qué opción te queda en parte? El turismo. Porque es un polo de atractivo económico. En Ainsa, por ejemplo, no tienen el esquí
pero tienen ese turismo de visitar la villa, de su arquitectura, la comarca del Sobrarbe, la naturaleza. Y en el caso del esquí, mi opinión es que es un hecho objetivo. Tú comparas la población del Valle de Benasque con el Valle de Chistao, que está al lado, no hay una diferencia abismal. O comparas la del Valle de Aragón con Canfranc y Villanueva con el Valle de Isa, que está al lado, y es que es absoluta la diferencia de población. Entonces, a ver, yo creo que el turismo del esquí, pues, es un polo económico y que esa parte del Pirineo no podrían tener otra alternativa para mantener esa población si no hay un polo económico, sea esquí o sea el turismo que va a INSA. Yeah. Aquí yo creo que la dimensión un poco que viene de esto es un poco, digámosle, vale, es cierto que ha hecho esos objetivos, si no hay nada, mejor que haya el esquí, o sea, si no hay... Claro. Sí, claro. Otra cosa es que eso vaya acompañado, casi por inercia, con una especie de economía especulativa detrás. Y que eso se esté financiando con dinero de todos los aragoneses. Es decir, por ejemplo, las pistas... Igual no, en el Pirineo, bueno, hay ejemplos de burbuja inmobiliaria relacionados con las pistas de esquí bestiales. En Teruel eso no pasa tanto, pero al fin y al cabo, Aramón, una empresa pública coparticipada por el Gobierno de Aragón, Ibercaja, si no recuerdo mal, está pagando ahí el beneficio de esos especuladores inmobiliarios. Entonces, yo entiendo que, bueno, aporta porque aporta, también permite, por ejemplo, una cierta desestacionalización, ¿no? O sea, que todo el año haya un poco de turismo, porque si no, sí, al final sería solo el verano. Sí, como la playa. Claro, pero viniendo un contexto, digámosle, de cambio climático, donde no sabemos muy bien si va a estar, bueno, para Lambán esto está súper claro. Sí, para Lambán seguro. Pero igual lo que hay que empezar es a digámosle, diversificar y tornar otros palos. Y ahí, por ejemplo, y es cierto, la agricultura y la ganadería son duras, pero pueden ser un polo de desarrollo también, en términos, digámosle, ecológicos y tal, que se ha puesto un poco de moda. Y, por ejemplo, aquí hacemos siempre una reflexión como que, vale, sí, antes los espacios naturales eran como un estorbo para el desarrollismo, pero ahora en un contexto de cambio climático se pueden revalorizar en ese sentido. Entonces, no sé si eso casa mucho con los tiempos o no. Y sobre todo para alimentar una burbuja inmobiliaria de que, sinceramente, creo que los únicos que se benefician es Ibercaja, en gran medida. ¿Sabes? Sí. A ver, con eso que tú te refieres, sí que es cierto que hay burbujas en el plan de que pues un antiguo pasto se convierte en una urbanización o un pueblo que ha crecido en parte por ese pelotazo. Pero claro, sí que es cierto que existe ese fenómeno, pero por otro lado, toda la gente que es de ese valle, por ejemplo, el caso que mejor conozco, que es Benasque, muchas familias han abierto tiendas de deportes, de aventuras, de esquí y demás cosas, hoteles, bares, empresas que suministran a esos bares, o carpinterías para los muebles de o nuevas casas o bien de los hoteles. Eso de mantener población también te ayuda, por otra parte, a mantener servicios, escuelas, centros de salud que no cierren. Y claro, lo que comentas tú, sí que colocar todos los huevos en la misma cesta es peligroso, que es lo que pasó en invierno. Pero y sería buena idea pensar en diversificar un poco. La pregunta es cómo diversificas la economía de esa zona, porque industria, os he comentado, muchos valles no tienen conexión con Francia, es como es encajonado, es difícil que haya un tipo de industria en esa zona. Agricultura, pues hombre, sí, yo creo que tal vez creando denominaciones de origen o un producto de calidad como la ternera de broto en Sobrarbe, pues sí se podría un poco hacer que gente más joven apostara por la agricultura y la ganadería en vez del esquí, pero es un tema muy complejo porque es que
Sí, no es fácil, pero... Es fácil, es complejo. Claro, a mí un poco ¿no? el horizonte que se puede adivinar en un futuro es, bueno, vamos a hacer un contexto donde cada vez va a haber... o sea, lo que digo yo no es tanto pensar de cara al mercado exterior, sino un poco, digámosle, al mercado interior. En el sentido de... es evidente, esto es como Teruel existe pidiendo autovías y autovías y grandes trenes. Evidentemente hay mínimos que hay que cumplir y se cumplen y ya está, porque hay que vertebrar el territorio y lo que no puede ser no puede ser, ¿vale? Pero apostarlo todo a una cosa que en muchos sitios llegó en el siglo XVIII o en el siglo XX y que se ha permitido incorporar esa economía. Entonces la economía hoy en día en cierta medida se ha digitalizado, se ha descentralizado parcialmente y también vamos a un camino donde cada vez más los viajes, los transportes, etcétera, cada vez va a ser más complicado y igual tenemos que empezar a pensar un poco en ser autónomos. O sea, no en ser independentistas, pero empezar a construir una cierta, digámosle, autonomía para ser resilientes y ser capaces, de alguna manera, desde el territorio, pues bueno, tener las necesidades cubiertas. Y en esa lógica, pues bueno, habrá muchos procesos de reindustrialización o recolocación industrial y ahí un poco hay que jugar, porque si no, el escenario que se adivina afuera es más complejo. Entonces... yo no digo que no haya que continuar financiando esta industria. Es igual un poco con el carbón, ¿no? Al carbón se le agotaron los días y nadie había hecho nada. Claro. Entonces... Por ejemplo, pero por interrumpirte, en el caso de Andorra, el pueblo era la central. Es decir, imagínate que te dijeran ahora, cerramos la central de Andorra. Para el pueblo, manejado con el culo al aire. Claro. Y tú comparas la población que había en Andorra con la población que había, no sé qué decirte, en la Sierra del Barracín, o lo que había en el Matarraña o en el Maestrazgo. Un poco ocurre también con esto del esquí Los Valles, claro. Que sí, como mientras iba era un buen pueblo económico, hacía que la gente tuviera sus empresas, su trabajo, su actividad, y era en invierno, pues ha cerrado un poco con el culo al aire. Claro. En esa lógica yo lo que no acabo de comprender, yo entiendo aquel que defiende lo que hay porque tiene que tener una cierta continuidad, porque no puede decir hoy, mañana ya no abras, eso es inviable, ¿no? Pero que es un poco lo que pasa en Andorra, entonces, pero sí que, vienen unos fondos de recuperación europeos que además te están exigiendo una cierta, ¿no?, movida de digitalización, etcétera. Hay sectores, por ejemplo, el tema de digitalización, informatización, etcétera, que pueden ser descentralizados y te traes a Amazon aquí, por ejemplo. Entonces podrías apostar por esos sectores con esos fondos, ¿no?, que te permiten innovar y empezar o sea, es que es como gastar 8 millones anuales del FITE en una licencia de un negocio que se basa en quemar combustible fósil en unas motos. Con todo el respeto, creo que no es el horizonte al que caminar. O sea, o al menos, sí, te llenará y llenará hoteles, etcétera, pero se va a acabar. ¿Y cuando se acabe qué? Sí, la pregunta es ¿cuándo se va a acabar? Porque en 20, 40, 50, 60, claro, y en política lo tradicional es pelota para adelante. Sí. Aquí esto funciona, pelota para adelante, seguimos y lo que pasa es que ya estamos empezando a tener muchos avisos, quiero decir, yo creo que ya va a tener que ser más pronto que tarde, porque aquí entre volcanes, filomenas, pandemias y te quiero decir que hace 2 años lo de Notre Dame nos pareció una catástrofe y que se queme Notre Dame ha sido lo menos malo que ha pasado en 2 años. Lo más suave. Pero vamos, como se comentaba antes, en Ainsa, por ejemplo, no tiene estación de esquí en el Sobrarbe y también tienen un modelo turístico que no es el del esquí, pero sí es el de, por ejemplo, pues ver Orresa, ver Añisclo, ver Pineta, ver el conjunto de Ainsa, las ermitas, tal. Es otro modelo turístico. Pero por ejemplo, lo que has comentado antes sobre Amazon, yo en Twitter alguna vez he dicho que yo no entiendo por qué el Amazon Web Data, que es una cosa que funciona de Internet, porque tiene de las 3 ejes sin estar en Aragón, porque 2 tienen que estar en una ciudad que por sí ya tiene
posibilidad económica como en Zaragoza. Lo lógico, al ser digital, es que lo hubieras llevado, pues dices, venga, lo llevo a Calatayud, lo llevo a Barbastro y lo llevo a Calamocha. Incluso, mira, Creo. poniéndote en lo más loco del mundo, hacer eso y que, joder, ya no te estoy pidiendo una empresa pública, pero, joder, es un servicio de alojamiento de información, ¿sabes? O sea, no es... O sea, son cosas que se hacen habitualmente en cualquier empresa. No lo hace única y exclusivamente Amazon. ¿Eh? Y más seguro. Ahora que hablabas de modelos turísticos alternativos y tal, me he acordado que yo hace unos años estuve en Artieda con unos amigos, que mucha gente lo conocerá por el festival que organizan allí y tal. Y justo coincidió y nos invitaron los jóvenes del pueblo. Había varios jóvenes que habían terminado la universidad o habían terminado los estudios de su formación y querían quedarse en el pueblo, ¿no? Y habían organizado justo esos días unas charlas de digitalización, de cómo tratar de hacer actividad económica o pequeños negocios y tirarlos para adelante, digamos, conectándose digitalmente o aprovechando potenciales que tenían en la zona, ¿no? Creo que también un poco por ahí va David. Sí, yo creo que igual, ¿eh? Es decir, si se quiere combatir la despoblación, tiene que ser muchas patas, primero creando un trabajo, porque la gente vive donde hay trabajo, eso es una obviedad, y lo que dices tú, encaminado hoy en día, pues a lo que viene a ser que la digitalización, la ciencia, la investigación, y sí, pues bastante la atención que eran eso, los jóvenes del pueblo, que eran chavales y chavalas de 20 y pocos años, que tenían clarísimo que se quedaban ahí y vamos, que estaban peleando con uñas y dientes para ver qué podían montar ellos. O sea, creo que de eso también falta un poco. Sí, en parte. A ver. O sea, que al final siempre acabamos, un poco lo que decía, ¿no? Al final siempre acabamos pensando, bueno, pues en Amazon, en Formigal, en no sé qué. Y al final lo que asienta a población muchas veces es tener pequeña actividad económica, mucha actividad de pequeña actividad, o sea, de pequeña actividad económica, ¿no? Más dispersa, más diversificada, más... O cooperativas, que aquí, por ejemplo, en Europa es muy común el sistema de cooperativas y aquí en España, pues prácticamente las cooperativas agrícolas y funcionan bastante bien, en general funcionan bastante bien. Bastante tal vez si no las hubiera, sí. Sí, no, pero me refiero, por ejemplo, te juntas en un pueblo, tienes campos, tractores, montáis una cooperativa de, yo qué sé, de recoger naranjas, por decir un ejemplo, y la misma cooperativa la aprovechas para reducir la oferta, para poder tener más poder de negociación contra superficies, contra el mayorista. Y luego también ese mismo dinero luego reutilizarlo es, hostia, en vez de vender naranja solo, voy a hacer zumo de naranja, porque eso me da más dinero. Por ejemplo, aquí en el Pirineo se está más o menos juntándose mucha gente en querer hacer cooperativas de lácteos para no solamente vender leche, sino voy a hacer quesos, voy a hacer yogures. Sí. Eso también. Sí, lo de las cooperativas no es un modelo extraño, quiero decir. En Europa no, aquí sí, aquí cuesta mucho, pero en Europa es muy común. No, hostia, y en Euskadi. En mi pueblo hay una cooperativa. En el pueblo de un colega mío que es de Albacete también tiene una cooperativa de aceite de oliva. La de mi pueblo pues es de cereal. Quiero decir, bueno, no sé. Claro, las cooperativas agrícolas, pero por ejemplo una cooperativa de maestros que se han hecho magisterio y hacerse un colegio. No, claro, sí, me refiero a cooperativas agrícolas. A eso me refiero, que no hay cooperativas agrícolas hay, pero en otros casos no hay. Sí. Bueno, hablando, para avanzar un poco, que si no, no acabamos. Sí. Hablaba antes a David de independentismo. Bueno, pues hablando de independentismo o sin hablar de independentismo, pero aprovecho el comentario. Parece que el único aragonesismo activo hoy en día es el que nos encontramos en Twitter. Un aragonesismo que ha perdido centralidad política en medio de un contexto donde el modelo territorial autonómico ha saltado por los aires y no se sabe hacia dónde irá a parar. ¿Crees que es el momento de recuperar terreno y reclamar un proyecto aragonesista o de agenda aragonesa, como diría Jorge Puello, potente si queremos tener algún futuro como pueblo aragonés? A ver, yo creo, con la pregunta que me has hecho, que para que un proyecto tenga una posible éxito, tiene que haber, pues, primero, potencial gente
que yo creo que ahora sí que la hay en nuestra generación, porque hay mucha gente que preguntas, sí que tiene ese sentimiento de orgullo de ser aragonés, de cariño a la tierra, de joder, que aquí nos tratan como de segunda, ese sentimiento, y luego también, lo importante, el contexto de la situación. Por ejemplo, aquí en Aragón, los 2 picos que hubo fue con el Estatuto de Autonomía, para el proceso de si somos de vía lenta, vía rápida, si nos dan todas las competencias, si no, y con el trasvase del Ebro. Eso fue los 2 momentos que más fuerza tuvo el aragonesismo. Y ahora, actualmente creo que, por una parte, por todas esas políticas que parece que viene de recentralizar cosas, de quitar competencias, y por otro lado, el debate de Cataluña-Madrid, Cataluña-Madrid, que cansa mucho, porque es que a veces es que eran las noticias media hora hablando de el pleno de Cataluña y ahora te pegas media hora hablando de que en el pleno de Madrid una ha dicho eres tonta y la otra ha respondido explota, en tu culo rebota, pues creo que sí que hay la situación ideal para que sí que resurja este movimiento. La pregunta es, respondiendo un poco a la gallega, ¿quiénes lo van a rearmar? ¿Cómo se va a rearmar? ¿Y hacia dónde se va a rearmar? Esa es un poco la pregunta. Hombre, sí, Jorge a tope, hombre. Sí. De hecho, pero claro, es un indicativo de lo que comentas. O sea, en la entrevista que hicimos con él, claro, comentábamos, hostia, el éxito que había tenido inesperado, tanto para él como para el resto, la iniciativa que él había hecho con los noticiarios en aragonés y tal. Como curiosidad, también nos contó que el primer plato al que le invitaron, no sé si había sido en TV3 o en una cadena de Baleares. No recuerdo si dijo una u otra, pero vamos, que no le llama. Aragón fue el último o el penúltimo sitio de la antigua corona de Aragón donde le invitaron. Sí. A ver, yo por ejemplo he dicho que Charrán se invita a la televisión autonómica aragonesa, es un antes y un después. Totalmente. Porque yo creo que las personas jóvenes sí que pensamos más que el aragonés es una lengua, como es el gallego, el español o el francés, pero mucha parte de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos creen que es ya no lengua, un dialecto de gatetos o de paletos. Bueno, lo que se enseñaba, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, como ejemplo personal, un tío mío es del Pirineo y, como cosa curiosa, él con sus padres sí que hablaba aragonés. El padre le decía a él que no le hablara cuando iban a la ciudad. Es decir, en casa háblalo conmigo si quieres, pero en la ciudad no. Y su hija, por ejemplo, mi prima, no sabe aragonés. Bueno, sí que sabe, pero no lo usa de manera habitual. De hecho, lo usa en el pueblo. Claro. Porque ahora sí que está viendo, creo yo, un proceso de... Un resurgimiento. Sí. Por ejemplo, creo que en estos 4 o 5 años sí que es cierto que falta mucho trabajo por hacer. Pero en estos 4 o 5 años sí que, por ejemplo, en muchas escuelas ves que dan clases de aragonés, aunque sea de extraescolar o sea de optativa, pero ya las dan. Bueno, pero es un punto de inflexión, es importante. Sí, es un cambio de tendencia. Sí, eso totalmente. Pero en la parte política, por ejemplo, los 2 partidos que han sido aragonistas, que se definían, son el PAR y la Junta. El PAR es un partido que creo que está terminal. Es decir, que... Sí, que el PAR es un partido aragonesista es como decir... Sí, bueno, me refiero en regionalista, en la teoría, en la práctica no. Sí. Parece terminar ya en las elecciones, ya lo veremos. Pero sí, yo lo que he hecho de menos un poco, por ejemplo, en el tema del aragonés es... Miras y comparas, ¿no? Hay una situación muy parecida que es... El asturiano, por ejemplo, evidentemente no se partía del mismo punto, porque entre otras cosas el asturiano tenía ya academia de la lengua asturiana. Entonces, vale, los puntos de partida son diferentes, pero yo ahí veo, por ejemplo, en el tema de la oficialidad, veo una campaña tan bestia, o sea, de muchos sectores, de mucha gente de la sociedad civil implicada en la campaña, que yo soy en Aragón no lo veo. O sea, de momento no lo veo. Ni tan siquiera, ahora toca el momento de rajar de todo el mundo, ni siquiera yo creo que lo veo en Junta. No. Es decir, sí, me refiero, política lingüística sí, está haciendo cosas, pero tú, por ejemplo, no oyes a nadie de Junta decir
oye, uno de nuestros 10 puntos importantes es hacer una lengua que oficialice el aragonés o el catalán. Sí. No soy eso, por ejemplo. O hablar de una hacienda foral, o hacer una hacienda foral, o tener competencia. Eso ya no sé. Sí. No por Junta, sino en general ningún partido. No hay una agenda ahí, digamos. No. Se puede ir construyendo y costará mucho construir. Sí. Pero el síntoma, por ejemplo, de eso es que la figura más mediática que tiene Chunta Aragonesista, que ha tenido Chunta Aragonesista en su historia, y esto, con todo el respeto, el abuelo Aragonesista era el abuelo, pero que donde fraguó su figura. Luego ha tenido otros referentes, no estoy negando que tenga otros referentes, Jesús Bernal, por ejemplo, pero la figura y el tótem es actividad en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿sabes? No tienen, digámosle, un Oriol Junqueras, por ponerte una idea, con todas las distancias que hay. Entonces... Sí, bueno. pero a ver, es que en general Aragón, ¿quién es famoso mediático de los políticos que tenemos aquí? Bueno, Lambán, vale, pero porque lleva aquí, porque es el presidente. Si fuera el de la oposición, nadie sabría ni quién es. A lo mejor habría que preguntarse por qué no tenemos líderes políticos más mediáticos. Pero bueno, eso tampoco mediáticos, carismáticos. Al menos sí, que tenga un poco de flow, sí. Lo que quieras. Mediáticos, a ver, es obvio que en Madrid, en la Asamblea de Madrid se echan un pedo y se las noticias. Aquí en las Cortes de Aragón se matan a katanas y no sale ni en el Heraldo. Eso es obvio. Eso sí. Bueno, hay que decir verdades. Lo del Heraldo es que lo del sí, Heraldo luego... es otra. Sí, luego. Pero vamos por ir ya terminando porque luego la gente se nos queja de que esto se hace muy largo. Comentábamos en el primer programa de esta tercera temporada de Radio Monotes que no sabemos si hiciste de pitoniso o de agente del CNI o las dos cosas, pero fuiste de los primeros en preguntar sobre Aragón existe y la posible proyección de Teruel existe a otros territorios en las próximas elecciones autonómicas y municipales, antes de que apareciera las primeras noticias del registro de la marca. En este sentido, ¿tú cómo ves la aparición de Teruel existe y la España vaciada en el tablero político aragonés? ¿Crees que su éxito es fruto de un aragonesismo que no ha hecho los deberes? Es que tengo un topo, por eso me enteré. ¡Oh! ¡Amigo! No, hombre, nada, pero no tengo un topo, jodo, ¿cómo hacer un topo? Se revela la verdad. Jodo. Sería ya el Villarejo de aquí de Aragón. Llevo cuenta de memes y espionaje. Hubiera sido una exclusiva de puta madre. Podríamos escribir otra serie con eso. Tengo un topo. No, por responder a la pregunta, a ver, parte sí, parte no. Es decir, ¿cuántos años han pasado desde que un diputado aragonesista haya podido influir un poco en el Congreso de Diputados? Yo creo que desde la Bordeta. Porque sí que es cierto que estuvo Jesús Yuste, pero el PP tenía mayoría absoluta y aunque no lo hubiera tenido, tampoco yo creo que se hubieran puesto a negociar Jesús Yuste y PP, pero independientemente de eso, esa parte es de quitarles culpa de que llevan muchos años sin estar en las Cortes, no le puedes echar la culpa de que las Cortes te ignoren si no estás. Pero por otra parte también tiene algo de culpa que, a ver, ¿por qué razón Chunta y Par han sido incapaces en Huesca, Zaragoza y Teruel de lograr en los últimos años un diputado y un movimiento ciudadano que sí, que es conocido, haya sido capaz en 6 meses ya no de lograr un diputado, sino de ganar las elecciones en Teruel? Es decir, allí hay que analizar cuál es el problema, si es que comunican mal, si es que hay mucho tópico hacia esos partidos o que Teruel sí lo hizo de puta madre la campaña electoral. No sé, pero bueno, deberían de pensar qué ha podido ocurrir. Bueno, Teruel existe lleva mucho tiempo siendo, ¿no?, esto que se le gusta tanto a Rejón decir, dirigente antes que gobernante, en el sentido de marcar la agenda política incluso sin ser un partido político. Entonces, esto es una cosa en la que insisto a mucha gente que intenta hablar de lo que significa Teruel existe, y lo que yo entiendo que va a ser una dificultad para el resto de movimientos de la España vaciada para ser tan exitosos. Que
que es que lleva sembrando desde hace mucho tiempo. Y lleva sembrando también en... Sí, 20 años, sí. Claro, no solo movilizándose, sino fundamentalmente haciendo que prácticamente toda actividad política en Teruel vaya del dinero que se consigue. O sea, eso pasas una temporada en Teruel y te das cuenta. O sea, no hace falta pasar 20 años. O sea, eso con estar unos meses y leer un poco el periódico e informarse, te das cuenta que el eje central o los elementos centrales sobre los que se discuten en Teruel, pues eso, es si me llega la autovía o no, si he conseguido tanto o no he conseguido tanto. Entonces, el panorama estaba muy claro en cuanto a un partido político, un movimiento con esa legitimidad social tan bestia y en un contexto, ¿no?, de descrédito político enorme, y proyectando que es el único independiente de estructuras estatales que puede reivindicar eso y puede ser decisivo. Joder, es que la situación era, vamos, no, evidentemente ganar unas elecciones en Teruel, para los que nos hemos dedicado algún momento a la política, eso es impensable. Pero es que hicieron una cosa tremenda. O sea, no solo aparecieron, sino que ganaron las elecciones y a día de hoy son la primera fuerza política. Es eso. Sí. Entonces, no es casualidad. O sea, es todo ese trabajo. Yo creo que ahí, por ejemplo, la izquierda y el aragonesismo ahí se han replegado y han comprado constantemente la agenda de Teruel existe diciendo, bueno, es que nos adherimos al movimiento, ¿no? Y en realidad el movimiento se os ha comido, ¿sabes? Sí. Y en cuanto a lo que me habéis preguntado antes, lo de cómo va a cambiar el tablero aquí en Aragón, y lo que yo predije era que los problemas que hay en Teruel son los mismos que hay en el resto de Aragón. Que falten trenes en Teruel. Hay protestas cada domingo en el resto de Aragón de que en el corredor del Jalón han quitado trenes, que en Monzón han quitado trenes. El problema, por ejemplo, de las renovables en Matarraña, que quieren colocar molinos a espaldas de la gente o sin preguntarles o acabando con su modo de vida, está ocurriendo en el Pirineo, con placas en La Fueva o en Jaca. La despoblación. Yo creo que casi todas las comarcas, salvo Zaragoza, tienen ese mismo problema. Entonces, yo creo que deben de dar ese paso de Teruel a Aragón porque es los mismos problemas y las soluciones son las mismas. Vamos a ver si se lanzan. La próxima vez que van Joaquín... Yo creo que sí. Yo creo por eso. Y luego, si no es por ese razonamiento que hago, es por el punto de vista electoral. Si tú te presentas en Teruel, aspiras a 4, 5 diputados. Si tú te presentas en todo Aragón, sacas en Teruel 5 y fácilmente entre Huesca y Teruel sacas otros 5, otros 7 más. Las dudas que yo tengo ahí la duda que tengo yo ahí es el discurso de Teruel existe ahora ha sacado esto de la España vaciada y tal, pero es muy centrado en Teruel, en el sentido de generalmente se intenta como no despreciar, pero sí evitar los vínculos, ¿no? Ahora lo estaba diciendo con el tema de los trenes, Monzón, en general prácticamente todas las líneas de media distancia de Aragón están hecho un zorro, sí. Sí, efectivamente, pero si tú te fijas, o sea, esto por ejemplo con el tema de los molinos, había una convocatoria autonómica en Zaragoza el día 23 de abril, Teruel Existe no se presentó y convocó la suya propia en Teruel, por hacerte una idea, ¿no? Es como muy... que para ellos el tema de la política vista desde Teruel es muy central. Entonces, no sé si muy central también para la propia percepción que tienen los turelenses de ellos, ¿no? Como defensores de Teruel. Entonces, sí. Claro, creo que ahí hacer una marca general igual le resta un poco de fuerza en ese aspecto. Esa es la duda que yo tengo, ¿eh? Pero vamos, que sí, lo que dices tú, si aspiras a ser decisivo, deberías ir a las 3. Es que es exacto, plantarte con 12 diputados en las Cortes. Eres el tercer partido. Vas a decidir quién va a mandar, con qué políticas. Y si tu objetivo es, yo qué sé, por decir un ejemplo, reforzar la sanidad rural o los colegios rurales, vas a hacerlo mejor con 12 diputados que con 5. Así es. Eso es lo que yo creo. Luego cada uno que haga lo que quiera, con la carta, con lo que vea y lo que crea que es mejor. Bueno, ya para finalizar,
tienes algunos hilos con historias olvidadas o poco recordadas que en otros territorios no lo serían. Por ejemplo, la del aeródromo de Montflorite y el epic fail de las aerolíneas aragonesas Pirenair y Plaza. O una más reciente sobre el accidente radiactivo del Hospital Clínico de Zaragoza. Has afirmado que a veces es complicado documentarse sobre estas informaciones porque no hay registro en los medios de comunicación aragoneses o el que hay es bastante limitado. ¿Los medios de comunicación aragoneses atienden más a Madrid que a su propio territorio? ¿Hemos naturalizado los aragoneses este proceso de desmemoria colectiva que nos diluye como pueblo? Pues, empezando por la última, yo creo que a nadie le gusta que le digan has hecho esto mal, te has equivocado, no sé qué, que es el caso de las aerolíneas. Ahí sí que hay bastante información sobre las aerolíneas, pero, por ejemplo, el Hospital de Zaragoza, yo entiendo, en parte, que mucha gente no quiera recordar pues que murieron casi 20 personas o que te vas tú a curar el cáncer y resulta que te mata a la máquina. Entiendo que esa parte la gente no lo quiera recordar, pero de ahí a que la única información que encontré eran 3 artículos del País y de un congreso de medicina nuclear, pues hombre, hay un término intermedio. Que por ejemplo se recuerda mucho lo del incendio del hotel de la Corona de Aragón, pero esto no se recuerda, lo del hospital radiactivo. De hecho, mis padres les pregunté y no tenían ni idea, o no se acordaban, mejor dicho. Y lo de los medios de comunicación, pues depende. Por ejemplo, yo sí que creo que los periódicos más locales, como el Diario del Teruel o el Diario del Alto Aragón, sí que sus noticias están más vinculadas al territorio, porque es, al fin y al cabo, su razón de ser. Es decir, tú le compras esos periódicos porque quieres enterarte qué ocurre en el pueblo de al lado, o en la comarca de al lado, o en la ciudad de al lado. Y esos periódicos sí que, viendo sus portadas cualquier día, puedes ver que sí que están centrados en el territorio y sí que están centrados en sus provincias. Luego, por ejemplo, pues el periódico de Aragón sí que alguna noticia pone más del resto de España, y el Heraldo de Aragón hubo una vez de eso. Yo creo que es el que más está pendiente de lo que ocurre fuera de aquí. Y de hecho me acuerdo una vez que una portada que la miré otro día que salía el rey en Cataluña. Salía el título, era el rey va a la fábrica no sé qué de Cataluña. Luego abajo que no sé qué, una noticia lateral sobre Valencia y el otro lateral de Aragón. Y les dije, os llamáis Heraldo de Aragón, coma, pero de la corona de Aragón. No, que es verdad, es decir, hay veces que hablan más siendo un periódico que en teoría es de Aragón, de fuera de Aragón, que de Aragón. Y eso me parece un poco contradictorio, supuestamente contradictorio. Bueno, al final... Claro, porque pues son los todos que sabemos... están metidos en Aragón Televisión a saco. O sea, sí. Aragón Televisión también es suya, casi. Bueno. Sí, bueno. Y el Real Zaragoza. Y el Real, bueno, el Real Zaragoza. Claro, no, que con Agapito se criticaba desde el alto Agapito a la directiva, y a la directiva no se critica nunca. Mira, yo voy a confesar aquí un dirty pleasure que tengo. Ya, yo futbolero siempre he sido, me gusta mucho el fútbol, ahora lo odio porque se ha convertido en un espectáculo absurdo para mí. Pero ahora tengo un dirty pleasure que es escuchar el programa que me estás contando de Radio Ebro. Hostia. Sí, eso es drogadura. Pero me gusta más allá, y evidentemente tiene unas ideas políticas antagónicas a las mías. No las suelen expresar mucho, pero sí que me gusta una cosa, porque es que en ese programa te enteras, y especialmente ahora con todo este tema de la ampliación de capital, la venta del Zaragoza y todo esto, te enteras de las relaciones de las élites zaragozanas, aragonesas, etcétera, mejor que en cualquier otro sitio. O sea, sí, a ver, es obvio. Claro, entonces, en cierta medida, su apuesta es como global, digámosle, ¿no? O sea, aquí bueno, en realidad los dos de Radio Monetes esto a veces lo hacemos de Teruel, pero generalmente hacemos de Valencia porque somos exiliados. Entonces, en Valencia está pasando un poco lo mismo con el Valencia Club de Fútbol, Meliton y tal, que el caso no es exactamente igual, pero bueno, más o menos se dan a mal.
Y hubo hace poco un artículo bastante chulo que venía a decir que el Valencia no fue nunca más internacional que siendo más local. ¿Os acordáis? Hubo una época gloriosa que llegaron a finales de Champions y ahí pues ahí había un mogollón de jugadores valencianos, ¿no? Y había como una potencia muy del terreno que puedo decir, ahora ahora un singapurés, tiene el capital, tiene ahí, o sea, pues el fútbol moderno. O sea, Sí. Entonces, claro, es como que ellos están pensando en esa lógica internacional, ¿no? Pero igual lo que hace falta es mirar más al territorio para pintar algo. O sea, porque si el Heraldo clona las noticias del Mundo o del ABC, ¿qué aporta? Al final no va a aportar nada. Claro, es que la gracia de tu periódico es que me hablas de Aragón. Claro. Porque yo sé que si pongo la televisión no me entero nada de Aragón. Por ejemplo, los informativos de Aragón Televisión, aunque sea del grupo EO, son los informativos más vistos de Aragón. Sí. Es decir, los informativos de Aragón Televisión ganan años luz a los de Televisión Española, Telecinco, Antena 3. ¿Por qué? Porque tú te pones esas televisiones generalistas, no te enteras de nada. Ha habido quizá una bomba de Zaragoza, ha habido una bomba en UTM, no te enteras. No. Por decir, es verdad, no te enteras. Y claro, y aquí con Aragón Televisión, pues con las noticias te enteras de todo lo que ocurre. Por eso tiene ese Bueno, éxito. pues hablando de bombas, ya para cerrar el programa, las preguntas que nos han dejado esta semana para Gómez Sí. nos las trae David. Son poquitas, pero bueno. Sí, son poquitas. Tenemos poquitas. A ver, Vamos cuéntanos, David. con la primera. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto creo que más o menos ha quedado claro, pero ¿cuál es tu opinión sobre los parques eólicos que quieren instalar en la provincia de Teruel? Te la hace @pereto0 Jorge, de nombre, eso parece. Pues a ver, yo creo que eso se tiene que hacer siempre, pues respetando lo que opine la gente de la zona. Porque si se han puesto de acuerdo ecologistas, agricultores y empresarios, es Ojo. porque es algo que se afecta muy directamente. Por ejemplo, volviendo otra vez a mi sitio, si tú estás en un sitio turístico y te van a colocar una cosa que objetivamente va a estropear el turismo, peligra tu medio de vida. Si yo tengo un hotel en Maestrazgo, o un camping, o un bar, van a venir menos gente sin morirnos que si no los hay. Claro, y luego lo que tampoco puedo hacer es hacerlo como a espaldas de la gente, ir por separado a comprar los terrenos, porque al fin y al cabo yo quizás soy el dueño del terreno, me da igual alquilárselo a Manolete para que se dedique a labrarlo que para colocar un molino eólico. Pero es que a Manolete le has dejado sin medio de vida. Sí, así es. Sí, es curioso la alianza esta que se ha dado. De hecho, creo que aún no se ha reparado lo suficiente en esa alianza las posibles potencialidades que puede dar. Pero bueno, en cualquier caso. Intereses comunes. Sí, de momento. Luego ya veremos. Bueno. Un tal Daniel Ferrad, @Daniel_Ferrad97, pregunta: ¿cuáles son los mayores llorones a los que te has enfrentado en Twitter? Pues madrileños bastantes. ¡Hombre! Sí, lo he comentado antes, lo de cercanía es muy común. Una vez creo que, por ejemplo, un artículo que hacen muchos articulistas de Madrid es que un señor de Teruel con 16.000 votos va a decir lo que ocurre en toda España. Que voy a tener que pagar una autovía. Y me dice un señor que tiene 30 líneas de metro, 20 de cercanías y 3 radiales. Así el macho. Comparte un poco, cabrón. Sí. Luego también todo el mundillo ese ya no del independentismo catalán, sino del nacionalismo de Cataluña termina poco más que en Tauste, que cabrón catalán, ese mundillo también mucho. Porque siempre sale el argumento al final de que dices cualquier barra basada anticatalán. No, a ver, macho, a ver. ¿Sabes? Si tú me dices, por ejemplo, que yo qué sé, lo de Sigena, por decir un ejemplo, que eso es catalán, yo te digo, a ver, no, es por esto, y yo lo que quiero es para esto, por esto. Siempre cuando el momento que no saben por dónde salir, sale el comodín. Anticatalánista.
Sí, el comodín. ¿Y llorones turolenses te han ido? Porque, o sea, esto es otra cosa en lo que está pensando esta semana. Sobre todo después del vídeo de Pablo Iglesias. Con todo el respeto, me está dando la sensación de que están comenzando a aparecer hiperventilados no digo de Teruel existe, pero sí vinculado a ese, ¿no? Como ese movimiento. Algunos dirán, es que ya existían, pero a mí me ha dado la sensación como acelerado. Porque, a ver, lo que dijo Iglesias, pues evidentemente refleja lo que refleja, ya vamos a hablar de eso en la editorial. Pero estaba haciendo un razonamiento que no deja de ser una descripción de la situación. Y no, ¿sabes? Podrás estar más o menos de acuerdo en el planteamiento en el que deja la España vaciada, esa reflexión de Iglesias. Pero, bueno, al final, ¿sabes? Es como que hay determinados, sobre todo bastante activos en redes sociales, que es como que a nada que se intenta hablar de la España vaciada o de los movimientos como Teruel existe, etcétera, es como que enseguida se pone a la defensiva. No sé, me está empezando a dar esa sensación. Pero... A ver, pero siempre ha habido fanboys. Bueno, claro. Siempre. Es decir, lo dijo Trump. Dice, yo me puedo colocar a ametrallar gente en la avenida que me seguirán votando. Pues esto es igual. Hay gente en Twitter que como digas, yo que sé, Abascal no me gusta mucho cómo se recortó la barba, pim pam, que es así, que hay gente que es muy... que son así. ¿Tú crees que si Guitarte se pone en la Plaza del Tórico a disparar, seguiría ganando las elecciones? Hostia, espero que no, la verdad. Yo espero que, hostia. No es necesario. No sé. A ver. Creo que no. Bueno. No sé si hay más preguntas, David. Sí, la última ya, rápido. Vale. JL Josico LV pregunta, LV, perdón. ¿Qué territorio deberíamos anexionar antes a los PPTT? Que me encanta esta expresión, países trolenses, ¿el Rincón de Ademuz o el Señorío de Molina? El Rincón de Ademuz. Rincón de Ademuz. Porque encima, como ya está muy cerca de Teruel, es que tampoco notarían ellos mucha diferencia. Sí. Y luego ya tenemos un casus belli con los valencianos y podemos tener nuestra ansiada salida al mar, por Castellón o por Sagunto. Hostia, ese... Es 2 por 1. Hay que pensar en lo grande. Ese reto... aún no consigo ese sueño de la Edad Media. No sabemos por dónde llegar a primero, si por anexión o por cambio climático. Bueno, pues con esto cerramos hoy. Aragón Memes, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí charrando y debatiendo. Esperamos que hayas estado bien, que lo hayas pasado a gusto. Sí, un placer con vosotros, me he pasado muy bien. De hecho, al revés, que lo hayas pasado bien y que hayas estado a gusto, quería decir. Bueno, sí. Y recuerden que nos pueden escuchar nuestros monoters en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedillas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Y con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. ¡Ah!